Bien, señores, hoy es Jueves Santos y tenemos el placer de conversar sobre un tema de interés en todo el año, pero básicamente en la Semana Mayor. No hay tanta gente que va a coger carretera. Tanta gente que va a coger carretera y que no toma las debidas prevenciones. No, claro. Tenemos al doctor Ramón Leonel Ureña, quien es el director de Alianza para la Salud y la Seguridad Vial. Esto es una ONG que tiene como fundamento la prevención en el tema de los accidentes. La República Dominicana es uno de los países, quizás el más, en Latinoamérica, de más muerte por accidente. Esto es lamentable. Bienvenido a la revista 110. Gracias, don Terrero, a don Julio Jacín, mi colega, médico, Alonso. Ya somos aquí habituales visitantes de la revista 110 por muchos años. Cuénteme un poquito sobre, primero, eso que yo dije de que somos un país que tenemos el mayor número, quizá uno de los mayores en accidentes. Háblame un poquito de las estadísticas que tenemos. Sí. Bueno, el último informe mundial de seguridad vial, que fue en el 2018, colocó a la República Dominicana como el segundo país en las Américas con mayor mortalidad por accidentes de tránsito y el quinto a nivel mundial. Apenas nos superan unos países de África y aquí en las Américas, la isla de Santa Lucía. Las motivaciones de esta alta mortalidad son múltiples, porque el tema de seguridad vial es multisectorial y multifactorial. Okay. Y tenemos los grandes picos de mortalidad en la República Dominicana, que son, como tú lo planteaste, la Semana Mayor, la Semana Santa, la época de vacaciones, que hay mucha movilidad también, y la época navideña. Ahora, por ejemplo, se van a desplazar más de 500,000 de dominicanos hacia diferentes polos del país. Por eso los gobiernos hacen operativos, ¿no?, para tratar de hacer mayor hincapié en los respeto a lo que son los factores de riesgo. El factor de riesgo que más impacta la mortalidad por accidentes de tránsito es la velocidad. En 2 de cada 3 fallecidos por accidentes de tránsito, la velocidad juega el papel fundamental. 2 de 3. 2 de cada 3, y está involucrada la velocidad. Wow. Y por eso entonces nosotros hacemos un llamado, sobre todo a las autoridades, a que redoblen los esfuerzos en cuanto al tema de controlar el límite de velocidad en la carretera. Los límites de velocidad, crear mecanismos de calmar el tránsito, hacer que se respete la ley, que se establece claramente en el aspecto del tema de la velocidad. Otro elemento que tienen que ver, como tú sabrás, es el tema del consumo de alcohol, que aunque estamos en un asueto de Semana Santa, también hay mucho consumo de alcohol, pero el factor que más impacta la mortalidad en toda la época del año es el tema de la motocicleta, o sea, la mortalidad por los llamados usuarios vulnerables, que son los motociclistas, los peatones y los ciclistas. Por ejemplo, en el 2022, de los 34 fallecimientos que hubieron, 25 fueron por accidentes de tránsito, y de esos 25, 18, casi el 70% fueron por motocicleta. Los otros 8 fueron 3 por vehículo liviano y 5 por atropellamiento. Algo parecido pasó en el 2019, pero lamentablemente del 2019 al 2022 hubo una duplicación de la mortalidad en la época de Semana Santa. O sea, que se impone un redoblamiento de las autoridades en la vigilancia, pero también un redoblamiento del compromiso de la sociedad, porque el tema de seguridad vial es, como decimos nosotros, responsabilidad de todos. El Estado y el gobierno tienen su parte importante en cuanto a la fiscalización, en cuanto al control, pero también el ciudadano que va a coger carretera con su familia tiene que asumir su responsabilidad de establecer que el vehículo vaya en las mejores condiciones posibles, que él vaya en las mejores condiciones posibles, porque hay muchos factores de riesgo importantes. Ya estamos hablando de factores de riesgo emergentes, se habla de muchos factores de riesgo, como es el tema de la distracción, cuando se usa, por ejemplo, el celular, el tema de consumo de sustancias psicoactivas que se está incrementando, y los factores de riesgo tradicionales, como te dije, que son la velocidad, consumo de alcohol, el no uso del casco protector en las motocicletas. Pero hay un tema donde dice, sabemos que la velocidad juega un papel importante con el riesgo, pero hay un tema también, inclusive de debate actualmente, que tiene que ver con la revisión de la revista, vamos a decir. La inspección técnica vehicular. Correcto, la inspección técnica vehicular, que el Intrant ha dicho que se va a hacer un concurso, pero que no es este año, sino para años futuros, y que tenemos
años que no se expide la revista. O sea, no hay fiscalización o inspección de los vehículos. Sí. ¿Qué es realmente lo que hay con eso? Hablando del tema de negocio, la gente dice que si no está bien hecha los términos de referencia, ¿qué va a pasar? Bueno, mira, el reglamento fue ya promulgado hace tiempo, el de inspección técnica de vehículos, junto con una gran cantidad de reglamentos. Ahora, se impone, porque dentro de los 5 elementos básicos, ¿no? Los pilares de la seguridad vial, uno fundamental es la seguridad del vehículo. Claro. Entonces, lo que se ha demostrado en la evidencia es que hay 6 elementos básicos. Hay una normativa de la ONU para la seguridad de los vehículos que establece por lo menos 6 elementos básicos para un vehículo ser mínimamente seguro. Esos son el tener el cinturón de seguridad, el anclaje para el cinturón de seguridad, la barra de protección lateral y frontal, el manejo electrónico de la estabilidad del vehículo, cuando corre, por ejemplo, curvas, y la protección al peatón, o sea, que, por ejemplo, la parte delantera de un vehículo sea blanda, no sea tan fuerte para impactar el vehículo. Entonces, para eso es que hay que aplicar ese reglamento de inspección técnica vehicular. Primero, para establecer estas normativas que se cumplan y otras más que tienen que ver con la seguridad pasiva, o sea, que aparte del cinturón de seguridad, pues tenga su bolsa de protección, que se chequen bien cómo andan los frenos, cómo andan las gomas, cómo andan las luces. Entonces se impone ya que en República Dominicana, que como tú muy planteaste, hace tiempo que no se hace esa revisión, pues se plantea de manera radical esa revisión. Por ejemplo, el año pasado el Intran dijo que para la época de Semana Santa hizo unas 5.000 inspecciones de vehículos, revisión técnica. Pero eso no significa nada cuando estamos hablando de que aquí tenemos 5 millones de vehículos. La flotilla, claro. ¿Tú entiendes? Hablar de 5.000, cuando hay 5 millones de vehículos, eso no significa nada. Y sobre todo motocicletas, que hay 2.7 millones de motocicletas. Pero nosotros apoyamos de que se lleva a la práctica la revisión técnica vehicular. Ahora, la modalidad, que lo que se quiere hacer es lo que se llama una terciarización, o sea, pasar que el Estado, que es algo factible, como uno tiene la logística, que es bastante fuerte, pues, pero que tenga una negociación clara y que no se cargue a la población. Porque aquí es uno de los países que paga más impuestos por un vehículo. Sí, pero antes que tú sigas, porque el público a veces se pregunta cosas. Primero, ¿qué fuerza tiene la Alianza para la Salud y la Seguridad? Y segundo, fuera de este operativo de ahora, que todo el mundo habla de tránsito, cosas, fuera de esta época, ¿cuáles son las actividades de la Alianza? Bueno, lo primero es que cada vez más las ONG juegan un papel fundamental en cuanto a la gobernabilidad, porque somos, desde nuestra posición, es que tratamos de hacer que los gobiernos pues asuman la responsabilidad en cada uno de los aspectos problemáticos de un país. Entonces nosotros como ONG, que ya tenemos, realmente, aunque nacimos en el 2018, fue a partir de 2021 que nos activamos, pues venimos haciendo toda una labor, primero de prevención a nivel de las redes, de los medios de comunicación, y también llevando pues charlas, educación a diversos sectores de la sociedad. Es un trabajo que venimos haciendo y que vamos a seguir impulsando más ahora que logramos ya inaugurar nuestro local. Ya tenemos un local, hace una semana que lo inauguramos, bien amplio, con un parque temático, y todo eso va dirigido a eso, a llevar programas. Por ejemplo, nosotros, don Julio, tenemos un programa para la Liga Deportiva. ¿Sabes que uno de los problemas que tenemos con los jóvenes peloteros, que sobre todo los que lo firman, compran un carro de alta gama, pero fíjate que las dos partes del cuerpo que más impacta en un accidente de tránsito es la cabeza, con los accidentes cráneoencefálicos, y los tobillos. Entonces un muchacho de estos se parte un tobillo en un motor que va a una liga, pues entonces va a tener problemas serios. Entonces esas son de las tobillo funciones. Y cráneo es lo primero. Sí, el 72% de la lesión va a la cabeza y cuello, y un 20% a los tobillos. Aún con el casco. Bueno, si el casco el casco le protege en un 60%. Pero aquí tenemos un problema de que hay una falta de certificación de los cascos. Aquí la gente lo que anda con un bombín en la cabeza. Claro. Porque el casco tiene que tener especificaciones para edad, para sexo y hasta para peso.
Entonces, eso es una de las prioridades que a nivel mundial se está manejando ahora. Usted va a la tienda y compra uno. Exacto, el tema del casco protector, que impacta extraordinariamente la vida del motorista, porque esa es la parte más vulnerable, como se ha demostrado. Pero aquí no tenemos esa especificación, esa rigidez. Inclusive aquí el casco protector, don Julio, en las grandes ciudades, en las grandes urbes que se usa. No, de los peajes para acá, de los peajes para allá no se usa. Usted casco. va a cualquier ciudad del interior del país y nadie usa el casco protector. Entonces cuando un joven, mire, recientemente en mi comunidad una niña iba con un tío sin el casco y se impactó y la niña cayó y se mató porque se desnucó prácticamente. Y eso lo vemos a diario. Por eso los motociclistas son el 70% de la mortalidad. Pero tampoco hay una cultura de protección al usuario vulnerable. El tema, por ejemplo, de la infraestructura, tenemos que hacer infraestructura favorable a ese tipo de vehículos, que sean más protegidos, que tengan carriles exclusivos, de manera que podamos ir disminuyendo esa mortalidad. Usted ha dicho algo ahí que honestamente le voy a confesar que no lo había pensado. Por ejemplo, usted dice, los bumpers son ahora plásticos, Sí, prácticamente. son más flexibles. Sí. Antes eso era hierro. Hierro, claro. Sí, y eso tiene que ver para evitar, para que por lo menos el Según contacto. la normativa de la ONU, Sí. para prevenir lesiones a los peatones, Claro. que son la segunda causa de la mortalidad. O sea, las dos grandes nichos de mortalidad en la accidentalidad vial, uno son los motociclistas, que son el 72%, y otros son los peatones, que son el 22% por el atropellamiento. Y eso se refleja también en la época, por ejemplo, de Semana Santa. Sí. Al año pasado, de los 25 fallecidos, como te dije, 18 fueron motociclistas, pero 5 fueron por atropellamiento. Y fíjate que los atropellamientos se produjeron en niños, porque el niño es muy vulnerable, no valora el riesgo, sale fácilmente una pelota, y los otros fueron personas de edad avanzada, porque también tienen muchas limitaciones en cuanto a que no oyen el vehículo, no lo ven, no tienen agilidad, y entonces también son una parte importante en cuanto al atropellamiento. Pero son los nichos donde hay mayor mortalidad y que tenemos que trabajar. Los vehículos livianos apenas son, ¿qué te digo? Un 2, un 5% de la mortalidad. Ya. El doctor había dicho algo interesante. Dice, ¿hasta qué punto la sociedad apoya o reconoce a la alianza? Y le pregunto, en un tema tan complicado y tan delicado como este, y toda la abogacía que se ha hecho, mucha gente hablando de esto, le hablaba de mi amigo Mario Holguín, que estuvo trabajando y siempre había estado hablando de otro tema, los gobiernos le escuchan, hay propuestas, hay alguna solución para por lo menos mitigar estos problemas. Lamentablemente en ese aspecto estamos muy atrasados en República Dominicana. O sea, aquí no hay una vocación democrática plural, donde organizaciones como la ONG, que juegan un papel a nivel mundial, cada vez se prioriza más su rol que juegan en todos los aspectos de la vida, se le toma en cuenta. Aquí hay mucho recelo de ciertas autoridades que nos ven como competidores, que es un absurdo, porque por ejemplo, si en este operativo que hay más de 20 ONG que tratamos el tema, se incorporan, se nos da apoyo, pues nosotros coadyuvamos extraordinariamente a disminuir la siniestralidad vial. Pero tenemos una experiencia ganada en cuanto a cuáles son las cosas que hay que hacer. Pero sin embargo, no se nos toma en cuenta y nosotros tenemos que actuar por motu propio, por la conciencia que tenemos de la problemática. Que para República Dominicana el tema de siniestralidad vial es un tema de prioridad, porque no solamente por el daño que causa a la sociedad, en cuanto a la pérdida de vida de personas jóvenes, desde los 15 a los 29 años de edad, el costo que conlleva eso, que don Julio sabe muy bien, que aquí entre el 2 al 3% del Producto Interno Bruto se gasta cada año, estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos, en el tema de la siniestralidad vial. Y lo que están impactando son las personas jóvenes en edad productiva. Y cuando muere, por ejemplo, el cabeza de familia, que eso pasa cada rato, claro, tú sabes la crisis que se produce en esa familia, que se produce una disfunción familiar inmediatamente. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que, y recientemente, qué bueno que tú haces esa pregunta, hace apenas 2 semanas, se realizó el Foro Mundial de las organizaciones, la ONG que abogan por la seguridad vial. Y entre los aspectos que se plantearon ahí, uno, es que nosotros tenemos que trabajar en el orden de que los gobiernos
hagan planes y acciones en seguridad vial sobre la base de evidencias, que hay mucha evidencia ya a nivel mundial, cómo combatir el problema. Que tengan que rendir cuentas, así como se rinde cuenta de lo que hace el gobierno todos los años, que rindan cuenta en la parte de la seguridad vial, porque hay un plan de seguridad vial, unos objetivos de desarrollo sostenible, sostenible, donde el 90% tiene que ver con la seguridad vial. Entonces hay que hacer que el gobierno rinda cuenta qué está haciendo para enfrentar el tema de la siniestralidad vial, que sin eso no hay desarrollo sostenible. Nosotros queremos que el Intran diga cuántos dominicanos se le quita la licencia todos los años porque consume alcohol. Si se la quitan. Si se la quitan. Nosotros queremos que den ese dato, porque por el tema que pierda puntos por el consumo de alcohol, porque choca varias veces, porque no tiene la capacidad física y mental, como establece un reglamento psicofísico. Nosotros queremos que se den esos datos a este país. Bien. Para entonces ir controlando este problema. Pero también hay un asunto que se habla de privatizar, o vamos a decir, hacer que sea el sector privado el que se encargue en gran parte de la inspección técnica vehicular. Y también, no es que quizás se maneja demasiado políticamente lo que tiene que ver con los permisos para conducir, y que quizás ese es uno de los más grandes problemas que tenemos acá. Naturalmente, aquí alrededor del tránsito aquí hay muchos intereses. Están el sector privado, están los sindicatos. Y que a veces da la impresión como de que los gobiernos le tienen miedo a los sindicatos de choferes. Y tanto miedo que le han dejado hasta convertirse en partidos. No da la impresión, que es evidente. Es evidente que se impone muchas veces sobre los gobiernos, porque te paran el transporte. Entonces, por eso cada vez el gobierno tiene que asumir un mayor control. Y sobre todo lo que se ha planteado de cara al 2030, masificar el transporte. Masificar el transporte, porque el transporte es un elemento fundamental para el desarrollo de un país. Y más con el tema de la urbanización que tenemos, que cada vez más la población vive en las ciudades. O sea, ahora mismo la mitad de la población mundial vive en las ciudades, y de cara al 2030 va a ser la 2/3 parte de esa población. Entonces, si seguimos con el tema del concho, con el tema del transporte privado, las ciudades se van a convertir en un caos. Claro. No solamente por el tema del transporte en sí, sino también por el tema de la contaminación ambiental. El transporte es responsable de la cuarta parte de la producción de CO2 en la ciudad. Sí, monóxido de carbono. Claro. Aquí el transporte, por ejemplo, ahora mismo, los vehículos privados producen el 56% del monóxido de carbono en el Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo. ¿Cómo vamos a combatir eso? Claro. Y don Julio sabe, que es médico, de que la contaminación del aire, y esos son los datos que los tenemos recientes, produce más de 7 millones de muertos todos los años a nivel mundial. Yeah. Por accidentes cerebrovasculares, por el tema de enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares. Solamente la emisión que producen los tubos de escape de los vehículos produce más de 385,000 muertes. Entonces tenemos que enfrentar esta situación. Doctor, desde el punto de vista estadístico, tú sabes que la Ley de Seguridad Social contempla diferentes tipos de pensiones, y hay una pensión por discapacidad. Y le preguntaría si la alianza tiene algún estadística relacionada con personas que por accidente de tránsito hayan sido pensionados, por ejemplo, por discapacidad, y dependiendo del grado de discapacidad, que lo dice la ley también. Bueno, un dato que es bastante funesto es que los siniestros viales provocan el 40% de las amputaciones, tanto de miembros físicos como 40%. El 40%. Y hay más de 15 causas de amputaciones, por cáncer, por trauma, por debilidad. Pero los siniestros viales son el 40% de esa causa. Entonces, cuando ya usted tiene un joven que perdió una pierna, perdió un brazo, ya tiene que ser indemnizado de alguna forma. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, que le dan una tarjeta, de la tarjeta que ayuda al gobierno, por solidaridad, para que tenga algo mínimo, y debería también ser indemnizado dependiendo del tipo de... No, si es empleado, si está en la seguridad social, la ley contempla un nivel dependiendo del grado de discapacidad. Claro, pero rehabilitación tiene ese dato, que siempre tenemos una alianza con ellos y hacemos actividades conjuntas, de lo catastróficos que son los siniestros viales para el tema de la amputación y de la rehabilitación. Muy bien. De las discapacidades. Muy bien.
¿Qué usted quiere que sepamos más de esta ONG, Bueno, esta sí, alianza? aunque estamos en un tema coyuntural ahora, que es el tema de la Semana Santa, lo primero es mandar un mensaje a la población, sobre todo a los usuarios vulnerables, a los motociclistas Ok. y a las autoridades para que lo controle. El año pasado, pues se detuvieron casi 5.000 motocicletas porque no usaban el casco, porque no tenían luces. Entonces yo creo que ahí las autoridades tienen que ser estrictos en eso. Porque sí, bueno, ahí estamos pasando el video de lo que fue la inauguración de nuestro local. Fíjate que tenemos un parque temático y estamos hablando de los Sí. pilares de la seguridad vial, el tema tenemos una parte de unos pabellones que tiene que ver con el tema de la ley, los factores de riesgo. Entonces, un parque temático donde empezamos a llevar a las personas, darle Capacitarlo. un tour vial Capacitarlo. para orientarlos. Tuvimos una asistencia muy buena, participaron muchas personalidades y estamos ahí frente a Megacentro. Y vamos a ahí tenemos también. Sí, eso es en el Paraíso. y no el sé- Paraíso. Eso es en La Palma de Almarrosa. Ok. Y yo no sé si finalmente se habrá quedado solo en la intención o si lo llegan a hacer, pero dicen que en la tanda extendida deberían incluir también la educación para No, que es los la niños ley- desde la- temprano vayan La aprendiendo ley 63-17 manda una materia a nivel básico y medio sobre seguridad vial para los niños y para los jóvenes. Bien. Y ya se han dado pasos concretos muy, muy avanzados. Que pienso que por la pandemia se ha retrasado un poco, pero sí, ya está. Inclusive nosotros tenemos algunos aliados de ONG que dan materia en los colegios privados. Muy bien. Le damos clases a los jóvenes Bueno, sobre se nos ha el tema. terminado el tiempo. Doctor Ramón Leonel Ureña, director de la Alianza para la Salud y la Seguridad Vial, con un tema tan interesante como prevención, siniestros viales y y accidentes. tan oportuno Y para esta realmente fecha en el también. momento más oportuno, que siempre, lamentablemente, los accidentes están Claro. en todos los periodos, pero ahora se incrementa más por lo que habíamos dicho. No, son llamados a la familia, porque muchos niños son lesionados cuando están con ese ajetreo de ir para la excursión y como por su baja estatura, por su incapacidad, son lesionados, que tengan mucho cuidado, que no tomen sustancias que lo vayan a crear una distracción, una somnolencia, Sí. y que tengan mayor cuidado y que vayan en las mejores condiciones posibles en su vehículo. Sí, claro. Hacia el Perfecto. interior del Muchas país. gracias. Bueno, gracias. Y Carlos. Gracias a Gracias, ustedes. gracias por venir. Pausamos.